Queridos hermanos, la vida cristiana práctica no consiste en hacer un esfuerzo tremendo para que nuestras vidas sean transformadas. Nosotros tenemos una responsabilidad en esa transformación, lo veremos en un momento, pero ningún ser humano tiene el potencial de transformarse a sí mismo. Esa transformación se produce en el creyente por causa de la vida de Jesús actuando en nosotros. Él es quien nos transforma de adentro hacia afuera para que seamos cada vez más parecidos a Él. Ese es el fruto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál era ese propósito de Dios al llamarnos a salvación? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Mirando todos nosotros a cara descubierta la gloria del Señor, según a los Corintios 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Queridos hermanos, ¿cuál es el gran propósito de nuestra salvación? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para que yo pueda llegar a tener un mejor yo? No. Dios me salvó para que gradualmente yo sea menos como yo y más como Él. Dios me salvó para que gradualmente yo sea cada vez menos como yo y más como Él. Ese es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Noten que Pablo no dice allí, estos son los frutos del Espíritu. Bueno, yo con el amor voy bastante bien, con la paciencia es que tengo problemas. No, es un solo fruto, mis amados hermanos, un solo fruto que reproduce el carácter de Jesús, porque ese fruto no es otra cosa que la vida de Jesús manifestándose en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad como creyentes para producir ese fruto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en la producción de ese fruto? Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿tú deseas producir en tu vida una cosecha cada vez más abundante de este fruto? Escucha con cuidado lo que voy a decir a continuación. La palabra fruto aparece 6 veces en los primeros 8 versículos del capítulo 15, 2 veces más en el versículo 16, 8 veces en total. Lo interesante es que en ninguna de esas ocasiones aparece en modo imperativo. Lo que eso quiere decir, mis amados hermanos, es que no hay un solo mandamiento en todo este pasaje dirigido al creyente para que produzca frutos. ¿Oíste bien? No hay un solo mandamiento en todo este pasaje dirigido al creyente para que produzca frutos. Ni uno solo. Algunos piensan que cuando el Señor iba caminando por la calle de Jerusalén esa noche y iba a atravesar el valle de Cedrón, se encontró con un viñedo, y es posible. Y Jesús no llamó a los discípulos esa noche para decirle, hey, vengan acá, déjenme decirles algo. Miren esa vid, yo estoy a punto de separarme de ustedes, así que recuerden esto, ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo que esté a vuestro alcance para producir fruto. No. Hay un solo mandamiento en toda esta sección. Uno solo.
¿Saben cuál es? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, permaneciendo en él, y seáis así mis discípulos. ¿Sabes algo, mi amado hermano? El foco de la vida cristiana no es producir frutos. El foco de la vida cristiana es permanecer en Jesús. Porque si permaneces en Jesús vas a producir frutos. Es por eso que John Piper define la oración, y vamos a hablar más de la oración la semana que viene, pero John Piper define la oración como la traducción de una sola frase en 1000 palabras distintas. Separados de mí nada podéis hacer. Eso es orar. Es traducir de muchísimas formas diferentes esa oración. Separados de mí, nada podéis hacer. Y sigue diciendo Piper, oh, cuánto necesitamos darnos cuenta del tiempo que ocupamos haciendo mucha nada. Aparte de la oración, todo aquello en lo que nos apresuramos, todo nuestro hablar, todo nuestro estudio, a final de cuentas, dice Piper, viene a ser nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Y uno ve a los creyentes enredados tratando de hacer 1000 cosas que no les permiten tener comunión con Jesús. Mis hermanos, es una terrible realidad que los cristianos podemos estar ocupados haciendo 1001 cosas, excepto la más importante: permanecer en Jesús. Si queremos producir un fruto abundante en nuestras vidas cristianas, debemos permanecer en Jesús. Pastor, ¿y cuántas veces más usted piensa decirnos lo mismo? Todas las que sean necesarias para que entendamos que separados de Jesús nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Y qué significa en la práctica permanecer en Jesús? La semana que viene vamos a hablar más extensamente acerca de este tema. Yo tuve que hacer un esfuerzo hoy en la mañana, concentrarme en algunos aspectos del texto. Pero no quisiera dejar este asunto en el aire hasta el próximo mensaje. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Nosotros estamos unidos a Jesús ya, y eso nadie lo puede separar. Romanos capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, yo estoy casado con mi esposa, yo estoy unido a ella por el pacto matrimonial, pero eso no quiere decir que solo por el pacto matrimonial mi comunión práctica con ella siempre es igual. Arthur Pink define la permanencia en Jesús como mantener una comunión consciente con Él. Mantener una comunión consciente con Él es ocupar el corazón con Él y depositar en Él nuestra fe cada día, de tal manera que mantengamos la dependencia de la rama en la vid y la circuncisión de la vida de la vid en la rama. ¿Oyeron eso? Es mantener nuestra fe en Él cada día, de manera que mantengamos la dependencia que la rama tiene en la vid y la circulación de la vida de la vid en la rama. Déjenme definirlo de una forma más sencilla. Permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento, cada día.
¿Qué es permanecer en Jesús? Es mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento, cada día. No es lo que hacemos por unos minutos en nuestro tiempo devocional, cuando nos levantamos por la mañana y apresuradamente leemos la Biblia y hacemos una oración. No es lo que hacemos durante la hora y media que dura este culto de adoración los domingos. No, se trata de mantenernos constantemente en comunión con Jesús y dependiendo de Jesús cada momento, cada día. Es llegar a creer realmente lo que dice Juan 5:5 y vivir en consecuencia. No podemos hacer nada separados de Jesús. Es creer eso. Es creer eso y vivir en consecuencia. El problema, mis hermanos, es que en la vida práctica eso no parece ser verdad. Vamos a ser honestos. Mucha gente se gana un salario cada mes confiando únicamente en sus propias capacidades, incluyendo muchos cristianos. Miren, hermanos, muchos cristianos damos la impresión de que se pueden hacer muchas cosas que podemos catalogar como espirituales sin depender conscientemente de Jesús. Predicamos el evangelio porque nosotros no sabemos los textos. Criamos a nuestros hijos. Ya yo tomé un taller sobre la crianza, leí 3 libros. Yo sé cómo se lleva a cabo el manual. Servimos en la iglesia. Aconsejamos a otros. Consolamos a otros. Pero mis hermanos, tales frutos son como los adornos del arbolito de Navidad. Están en el árbol, pero no pertenecen al árbol, porque no fueron producidos por él. Son adornos de un arbolito de Navidad. Queridos hermanos, es absolutamente imposible ver formarse en nosotros el carácter de Cristo separados de Cristo. Eso es imposible, porque ese proceso de transformación, como bien lo ha definido alguien, no es otra cosa que la reproducción de la vida de la vid en las ramas. Es la reproducción de la vida de la vid en las ramas. Hace un momento nosotros citábamos Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 y decíamos que el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Jesús formado en nosotros en la medida en que la vida de Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. ¿Saben qué significa eso, mis amados hermanos? Que sin tener comunión con Jesús ni vivir en dependencia de Jesús no podremos ser más amorosos. No podremos experimentar verdadera paz y gozo, no podremos ser más pacientes, ni más benignos, ni más bondadosos, no podremos crecer en fe, no podremos crecer en mansedumbre, no podremos crecer en dominio propio. No se puede, porque es la vida de Jesús en nosotros. Podemos hacer muchas cosas externas sin depender de Jesús. Podemos venir a la iglesia sin depender de Jesús. Podemos cantar sin depender de Jesús. Podemos sentarnos a escuchar un sermón sin depender de Jesús. Pero el fruto de Juan 15, a través del cual el Padre es glorificado, no se puede producir sin Jesús. Leí recientemente una ilustración que puede ayudarnos a entender este asunto. Recordando, hermanos, que las ilustraciones no siempre encajan en todos sus detalles con la cosa ilustrada. Los que me conocen saben que yo soy un músico frustrado. Me hubiera gustado mucho poder tocar un instrumento como el piano o el violín. Ahora imagínense que un día yo entro a este salón y me pongo a inventar ahí en el piano, a maltratar el piano. Y de repente entra por la puerta el gran pianista Daniel Barenboim, uno de los más grandes pianistas de esta generación, que ha venido a República Dominicana a participar de un concierto en el Teatro Nacional. Él me ve allí tratando de hacer lo imposible,
Y apenado se me acerca y me dice, déjame revelarte un secreto que mucha gente desconoce. Yo tengo el poder de transferir mi habilidad como pianista a otra persona, siempre y cuando se mantenga mirándome intensamente, sin apartar sus ojos de mí en ningún instante. ¿Quieres hacer la prueba en el Teatro Nacional? Y yo que, imagínense, yo he anhelado eso toda mi vida. Esa es mi fantasía. Llega el día del concierto, todo el mundo está esperando a Daniel Barenboim, y entonces ocurre lo inesperado. Yo me subo en el escenario, me siento en el piano, comienzo a tocar magistralmente con mis ojos puestos en Daniel Barenboim, que está sentado en primera fila. Todo el mundo está extasiado escuchándome tocar. Los que me conocen no pueden salir de mi asombro. Y está Alberto Rincón, Armandito, Alejandro, todo el equipo de música con los ojos abiertos. El problema es que yo comienzo a sentirme demasiado bien por toda la admiración que yo percibo en el ambiente. Dejo de mirar a Daniel Barenboim para poder ver mejor la reacción del público, y toda mi habilidad musical desaparece. Porque esa capacidad no era mía. Dependía enteramente de mi conexión visual con Daniel Barenboim. Queridos hermanos, nosotros somos meras ramas que no podemos producir frutos por nosotros mismos. La única forma en que nosotros podemos dar frutos es, como decía un pastor, permaneciendo en Jesús. Permaneciendo en Jesús, no hay otra manera. Conectados con la vid. Si tratamos de hacer algo en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. De hecho, ahí se ve lo insensato y estúpido que es el orgullo humano. Ustedes se imaginan a una mata, a una rama de vid. ¿Cuántas uvas fue que dio el racimo tuyo? Mira para acá. Mira qué uvas. Tú estás loco. Es la savia de la vid, produciendo frutos en ti. De hecho, yo creo que en gran medida la labor del Padre, que no hemos mencionado todavía, porque dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo creo que la labor del Padre consiste en producir en nosotros, en gran medida, esa dependencia consciente de Jesús. Dice en el versículo 2 que el Padre se encarga de quitar todo pámpano estéril, y ya vimos que no se refiere a creyentes que pierden la salvación. Está hablando aquí de individuos como Judas, que por un tiempo parecen ser lo que no son, pero el Padre también se encarga de podar y purificar los pámpanos que dan fruto. ¿Para qué? Para que puedan producir más fruto. Ya en el momento de la conversión, todo creyente es santificado. Nuestros pecados son perdonados. Nosotros somos libertados del poder y del dominio del pecado. Por eso dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esa es una buena pista para darnos cuenta de que el pámpano que no da fruto es como Judas. Vean el capítulo 13, versículo 10, cuando Pedro dice, bueno Señor, lávame entero. Dice, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice, porque Judas estaba allí, pero ya Judas había salido. Y ahora el Señor le dice, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado, pero necesitamos seguir creciendo en santidad, necesitamos seguir cultivando el carácter de Jesús, necesitamos seguir dependiendo de Él. De ahí la necesidad de la poda. En todas nuestras casas paternas, nosotros siempre tuvimos árboles de vid en nuestro patio. Toda la vida. Yo crecí viendo matas de vid. Toda mi vida.
Y yo recuerdo perfectamente cómo mi papá se encargaba de podar la mata en cierta época del año. Y en ese momento parecía que la mata estaba acabada. Pero ese proceso era necesario para alargar la vida de la vid y para asegurar la cosecha de un año al otro. Sin poda, mis amados hermanos, no hay fruto. Y lo mismo ocurre en la vida del creyente. Dios el Padre tiene que quitar de nosotros todo lo que no se parece a Jesús. Y al mismo tiempo llevarnos a ver lo débiles que somos para que dependamos enteramente de Él. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1. Pablo dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Saben para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Esa tribulación que Dios orquestó para Pablo y para su equipo misionero tenía el propósito de destruir en ellos cualquier indicio de autoconfianza. Y lo mismo vemos más adelante en el capítulo 12 de esa misma carta, cuando Pablo habla del aguijón en su carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Saben para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que la vida de la vid dé fruto por mis ramas. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Básicamente 4 cosas. Jesús es la vid verdadera a la que todo creyente está vitalmente unido de modo que pueda producir fruto. 2, ese fruto no es otra cosa que la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. 3, que para producir ese fruto en abundancia debemos permanecer en Jesús. Y 4, que el Padre a las ramas que dan fruto las poda para que lleven más frutos. Mi hermano amado, ¿qué tan consciente estás tú de tu completa inutilidad separado de Jesús? ¿Qué tanto procuras intencionalmente mantenerte en comunión con Él? En dependencia de su palabra y a través de la oración. Mis hermanos, no podemos permanecer en Jesús si no permanecemos en su palabra, y no podemos tener comunión con Él y depender de Él sin la oración. Como veremos la semana que viene, no hay atajos aquí. No hay fórmula. Dame una fórmula. No hay fórmula. Es que te mantengas aferrado a Jesús intencional y conscientemente. ¿Ustedes creen que es lo mismo luchar contra una tentación diciendo: yo no debo hacer esto porque es pecaminoso, Dios lo prohíbe? O diciéndole a tu alma con la conciencia de que tú estás delante de Jesús: yo no quiero ofender a mi Señor y que mi comunión con Él sufra en alguna medida por este placer momentáneo. Señor Jesús, ayúdame a agradarte. ¿Ustedes creen que es lo mismo? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.